Les damos la cordial bienvenida nuevamente en este precioso día que el Señor nos ha regalado, en este día domingo. Y sean todos bienvenidos a la casa del Señor, a nuestra congregación Nueva Vida en la ciudad de San Pablo, California. Así es de que hoy tenemos un tema que es de mucha importancia para nuestra vida hoy. Y le hemos titulado Ciegos y Cojos. Y para eso quiero invitarle a ir a la palabra, a nuestras escrituras, en el Evangelio de Mateo, capítulo 21. Y vamos a leer del versículo 14 al verso 16. Y leemos siempre la palabra honrando a nuestro Dios, Padre, Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo, diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Bendito y amado Dios, yo te doy gracias por tu palabra y te pido dirección, Espíritu Santo, para que seas tú acomodando mis pensamientos conforme a tu palabra y que seas tú hablándonos en esta hora, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Este es un tema, hermanos, que necesitamos escudriñar un poquito más a fondo acerca de por qué estos ciegos y estos cojos se acercan a Jesús en el templo. Si leemos unos versículos antes, hay en nuestras Biblias un título que dice purificación del templo. Cuando se dice que Jesús entró a aquel templo y echó afuera a todos aquellos que vendían y compraban en el templo. Y el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, verso 14 al 16, también nos narra lo que sucede aquí en este pasaje, pero nos da detalles de que había hombres ahí que vendían animales, bueyes, cabras, ovejas, palomas, todos los animales que tenían que ver con los ritos y sacrificios a Jehová en el templo. Entonces ahí se encontraban todas esas personas, diferentes mercaderes, otros en las mesas, los cambistas, los que cambiaban también artículos y también animales por dinero. Y todo eso estaba dentro del templo. Entonces Jesús viene y echa fuera a todo el mundo. Pero en el Evangelio de Juan describe que se hace como un tipo chicote o látigo y los empieza a tirar, a sacar a todo el mundo a la fuerza. Voltea las mesas, tira las monedas. De manera que hace, podemos decir en nuestras palabras, hay una revolución en ese templo. Y dicen que muchos dicen: es que se tiene que cumplir la palabra, el celo de tu casa me consume. Para que se cumpliera esa profecía tenía que suceder eso. Pero ningún pasaje de los otros evangelios habla, cuando usted se va a los paralelos de este pasaje del Evangelio de Mateo, ninguno habla de esos cojos y esos ciegos. Solo Mateo. Y Mateo sabemos que es un libro escrito a los judíos, de manera que tiene que hablar con lujo y detalle de todo lo que tiene que ver con la ley mosaica, con el libro de los profetas. Entonces, ¿por qué? Porque su público son los judíos y ellos entienden el contexto. Pero nosotros hoy en nuestra literatura, el español hispanoamericano, porque aún el español no es igual para México, El Salvador, Guatemala, Centroamérica, Sudamérica. Es un español diferente.
Entonces, cada verdad escrita de una misma forma significa algo diferente en el diferente contexto o cultura. Y la Biblia está escrita en muchas figuras literarias, en diferentes formas lingüísticas, de manera que una misma expresión en diferente contexto significa algo diferente. Pero nosotros en nuestro español queremos que signifique lo mismo y decimos, aquí dice eso, es esto. Pero déjenme darles un ejemplo, por qué tiene que ver mucho las figuras, las formas literarias con lo que escribieron las escrituras, la Biblia, y tiene que ver los diferentes contextos históricos de esa misma cultura que iba cambiando. Entonces cambia el significado. En nuestro contexto está un profesor dando una clase, hay una gran ventana en el aula, el profesor no es de ese lugar y los alumnos obviamente sí son de ese lugar, de los entornos, y ellos están acostumbrados a ese clima. El profesor viene de otro clima diferente y los jóvenes están con playera, la ventana abierta, y el profesor, enseñando desde el púlpito de la clase, dice: es muy fresco esta brisa. Y entonces los alumnos entienden el contexto de su alrededor y entienden el mensaje de su maestro. De manera que un alumno rápidamente se pone en pie, va y cierra la ventana. Pero el profesor nunca dijo, cierren la ventana. Él utilizó una forma lingüística para expresar algo en un contexto específico y sus lectores, sus oidores captaron el mensaje y un joven se paró y cerró la ventana. Y él solo dijo, es muy fresco, la brisa es muy fresca. Hay otro contexto con la misma escena. Están un joven con su novia en un parque. Están de picnic. Viene la tarde y entonces la bella joven dice, siento muy fresca la brisa. Utilizamos las mismas palabras que dijo el profesor en el aula de clases, pero ahora es un contexto diferente. Es una tarde de picnic junto a su novio y ella dice, siento muy fresca la brisa. Y el joven novio entiende el mensaje de su contexto y de su situación y extiende su brazo y abraza a la novia. ¿Qué les estoy diciendo con esto? Que una misma expresión, su mensaje es diferente de acuerdo al contexto histórico. Y nosotros como lectores de la palabra queremos que cuando vemos las mismas palabras, las mismas frases, queremos que significan lo mismo. Pero un mensaje cambia radicalmente cuando cambia el contexto histórico de donde se dijo ese mensaje. Y nosotros hoy como lectores de la Biblia tenemos y anhelamos conocer de Dios. No conocemos el lenguaje original. No conocemos o conocimos a los personajes que redactaron estos libros. Y tampoco éramos unos de los oyentes que captaron aquel mensaje y lo interpretaron en su contexto histórico. Nosotros no pertenecemos a ninguno de ellos. Entonces tenemos que indagar un poco más acerca de ese contexto para poder entender el mensaje y después aplicarlo en nuestro contexto cultural histórico. Ese es el gran problema de la Biblia. Por eso nosotros necesitamos estudiar más de la Biblia, conocer de la Biblia para conocer de Jesús. ¿Por qué Jesús le traen esos cojos, esos ciegos y cojos? Y dice que Él los sana. Pero ¿por qué los otros evangelios no lo hablan? ¿Por qué precisamente Mateo lo tiene que hablar? Porque para él es el importante el trasfondo histórico de su cultura judía. Él tiene que enseñar una verdad, pero da un trasfondo para que sus lectores de ahora puedan entender el mensaje que está plasmado desde hace siglos antes. Y ellos lo entienden. Pero nosotros no entendemos por qué tienen que ser cojos, por qué tienen que ser los ciegos que les traen después de que Él purifica,
limpia el templo, la casa de Dios. Y yo quiero decirles que no podemos conocer de Cristo si no tenemos un cuadro completo de Él. Y ese cuadro lo complementa el Antiguo con el Nuevo Testamento. Necesitamos conocer la historia, necesitamos conocer el trasfondo, porque Dios es el Dios de la historia. Y cuando conocemos la historia de Dios a través de su pueblo, actuando en Él, tenemos un encuentro con Dios, porque Dios es el Dios de la historia. Los evangelios nos ayudan a vislumbrar un cuadro amplio de Jesús, pero sin embargo necesitamos conocer ese trasfondo de las escrituras de los evangelios. Y hay paralelismos en los diferentes libros. ¿Qué es un paralelo? Es una escena, un pasaje que tiene que ver con otro personaje en otro siglo, en otra época de tiempo. Y hay muchos paralelos. Jesús tiene varios, con el profeta Isaías, con David, con José, pero yo quiero hablarles de un paralelismo que tiene que ver con esta escritura hoy. El paralelismo o paralelo de la mamá de Jesús y Ana, la mamá de Samuel. Recordemos la escritura. Cuando vamos al Evangelio de Lucas, y los voy a invitar a ir a él, Lucas capítulo 1, verso 46. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor. Y de ahí hasta el versículo 55 se reconoce este párrafo como un canto, como un agradecimiento que María hace por lo que Dios está haciendo en su vida, por lo que Dios está haciendo. Y se llama tradicionalmente como el Magnificat o el Magnificat de María. Es un canto. Pero si ven ustedes por ahí, si su Biblia tiene el paralelo, hay una cita del primer libro de Samuel. No sé si su Biblia la contempla. En el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 1 al 10. Entonces, si nos vamos a ese paralelo de María con su Magnificat, con su canto, vamos al primer libro de Samuel, capítulo 1, verso del 1 al 10, y vemos que cuando, después de que Ana va al templo, allá en Silo, y que aunque el sacerdote del templo, llamado Elí, la toma por ebria, y después se da cuenta de su horror, él declara una palabra sobre ella. Y al tiempo, efectivamente, ella queda embarazada, lo que era su petición delante de Dios. Y cuando Dios hace la obra en aquella mujer llamada Ana, en ese capítulo 2 del primer libro de Samuel, verso del 1 al 10, ella entona el famoso cántico de Ana. Y cuando usted empieza a ver ese canto de Ana, es un paralelo del Magnificat de María. Está hablando las mismas cosas, por lo que Dios está haciendo en la vida de ella. Entonces, Ana es un paralelo de María, en ese sentido. Y Jesús es un paralelo de Samuel. ¿En qué sentido? Samuel, hermanos, y para eso quiero ir al libro de Samuel, capítulo 1. Y dirá, ¿pero qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando de ciegos y cojos? Tiene que ver mucho, hermanos. Samuel capítulo 3, verso del 1 al 10. Empieza a describir la escritura que el joven Samuel ministraba en el templo. Y según el historiador Josefo, un historiador tradicional, él pone en ese contexto de ese capítulo 3 de Samuel que Samuel tenía la edad de 12 años, aunque la Biblia no menciona la edad precisa de Samuel en ese momento. Y él empezó a ministrar en el templo desde niño, a la edad de 12 años.
Pero resulta que un día, estando en su recámara él dormido, hay una voz que le despierta: Samuel, Samuel. Y él se levanta en la noche y va al aposento de su señor, que es el profeta Elí, y le dice: heme aquí, mi señor. Samuel, yo no te he llamado, vuélvete a dormir. Y va nuevamente aquel niño a dormirse. Y por segunda vez consecutiva, nuevamente aquella voz le despierta diciendo: Samuel, Samuel. Y se vuelve a repetir, él va al aposento del sacerdote y el sacerdote le vuelve a decir: yo no te he llamado, vuelve a dormir. Y se repite la tercera ocasión. Y Elí reconoce ahora que él se había equivocado, que era Dios quien le estaba llamando. Entonces le dice: si te vuelve a despertar esa voz, le dirás: he aquí tu siervo, mi Señor, habla que tu siervo escucha. Pero hay algo que en el verso 7 nos hace entender la conciencia de aquel niño Samuel, de la conciencia de su ministerio, de su llamado. Dice: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Pero empezamos a leer el verso 1 que dice que él ministraba en el templo, él estaba en la casa de Dios, pero sin embargo Dios no se había revelado a él aún. Él no se había sido revelada la palabra de Dios a su corazón, a su vida. Entonces podemos entender que aunque Samuel ministraba en el templo de Dios, él no tenía una conciencia clara de su llamado, de su ministerio, porque aún no había conocido a Dios. Pero el paralelo de Samuel lo vemos a Jesús. Lucas describe cómo el niño Jesús empieza a crecer, dice, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Dios, en gracia delante de los hombres y también delante de Dios, y en conocimiento delante de los hombres y también delante de Dios. Y los diferentes evangelios nos presentan a Jesús diferente. Marcos nos presenta que Jesús viene y después nos lo presenta ya de adulto. No presenta su niñez. A él nos lo presenta que empieza recién su ministerio yendo al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Y ahí empieza a narrar el ministerio de Jesús. Lo presenta como adulto, que cuando él es bautizado, viene el Espíritu Santo, el símbolo de una paloma, se posa sobre él, se abren los cielos, viene la voz del Padre: he aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Que ahí él recibe la unción del poder del Espíritu Santo, recibe la revelación de su Padre y empieza el ministerio. Lo presenta de adulto, con plena conciencia de su llamado, de su ministerio. Pero la verdad es que Lucas no lo presenta así. Lucas lo presenta desde un niño, desde el seno de su padre, de su madre, y cómo él va creciendo en sabiduría y conocimiento. Y él detalla el relato de cuando Jesús se le pierde a sus padres. Y entonces lo vemos que él está en el templo, preguntando y hablando con los doctores de la ley, que los tenía todos sorprendidos. Si regresamos a Samuel, el compromiso de Ana hacia Dios dijo: si tú me das ese hijo, yo lo dedicaré. Bueno, vamos a regresar a Samuel capítulo 1, en el verso 28, para que veamos lo que ella confesó delante de Dios. Yo pues, cuando ella ya trae el niño, que ya lo destetó y lo entrega, dice, lo presenta en el templo, dice: yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva,
será de Jehová. Y por ahí tenemos la tradición de que todos en la iglesia cristiana, cuando tenemos un niño, cumplimos con el rito de la ley. Que el niño se presenta ante Dios en el templo. ¿Y cuándo es esa fecha? El paralelo de Jesús es Samuel. Y no hay ningún otro registro en toda la Biblia de un niño que se presenta al templo más que Samuel y Jesús. Son los dos únicos registros. Por eso es un paralelo. Entonces Jesús también, Lucas capítulo 2, verso 46, nos trae la presentación de Jesús en el templo. Viene y es presentado al 8º día de haber nacido. Pero después se lo llevan a casa y a los 40 días, según la ley y el rito, decía que el niño tenía que ser traído ante Dios. Entonces, ese niño es traído al templo, igual que Samuel, y se dedica al templo a Dios. Entonces, Jesús, cuando tiene 12 años, la diferencia de Samuel es de que Jesús tiene una conciencia plena de quién es Él, quién es su Padre y cuál es su llamado y su ministerio. El joven Samuel no lo sabía aún. Aunque ministraba en el templo, él no tenía conciencia plena de su llamado. Dice, Jehová no se había dado a conocer a él, ni le había revelado su palabra. Pero vemos a Jesús en Lucas 2. Regresamos a Lucas, capítulo 48, versículo 48. Cuando le vieron, cuando ya sus padres, después de que pasaron 5 o 6 días, porque dice que a los 3 días de que regresaron le hallaron en el templo, pero ya habían pasado 2 días de camino y otro de regreso, entonces fueron varios días para poder encontrarle, y dice, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia. Pero vean la respuesta de Jesús. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Jesús, con plena conciencia de quién es Él y haciendo notar la diferencia de su padre José y de su Padre eterno. María dice, tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia. Y Jesús le dice, ¿por qué me buscabais? ¿Qué los he dicho en otro tiempo? Tú sabes quién soy. Y en la casa, en los negocios de mi Padre, me es necesario estar. Jesús, con plena conciencia de su ministerio, de su llamado. Y hoy muchos cristianos no tienen conciencia plena de su llamado. Tienen años en la iglesia y aún no tienen una claridad, no tienen una visión clara de cuál es su llamado, de cuál es su propósito como hijos, como hijas de Dios en la iglesia. Como iglesia. Y yo sé que tal vez usted entiende esto. Aún se sigue preguntando, ¿para qué me llamaste, Señor? Samuel ministraba en el templo, pero Dios no había sido revelado. Usted puede estar en la iglesia por 10, por 15 años y aún no saber, no tener la visión clara de su llamado, de su propósito. Pero vemos a Jesús con plena conciencia, con visión clara. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Esa es la diferencia del paralelo de Samuel y de Jesús. La similitud de Ana con María.
cuando ellas se dan cuenta de lo que Dios está haciendo con sus vidas y con el propósito de sus hijos, entonan un canto similar. Ese es un paralelismo que nos ayuda a entender este pasaje de estos ciegos y cojos. ¿Por qué? Porque no hemos llegado aún a él. Quiero ir a otro pasaje que nos habla ahora de este contexto. Y eso está en el segundo libro de Samuel, capítulo 5. Para poder entender a esos ciegos y esos cojos. Porque Jesús está en el templo. La purificación del templo. Él conoce su misión. Vuelca las mesas, azota, tira, saca a todo el mundo, todos aquellos que habían hecho de la casa de su padre un mercado. Jesús entró en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Y ahora sí, segundo libro de Samuel, capítulo 5. Vamos a entender por qué está incrustado estos cojos y estos ciegos en este pasaje del Evangelio de Mateo. Verso 10 del segundo libro de Samuel, capítulo 5, verso 6. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David, porque esto se dijo: ciego ni cojo no entrarán en la casa. Este es el contexto, este es el trasfondo histórico de por qué vienen a él, por qué le traen esos ciegos y esos cojos. ¿Por qué cojos? ¿Por qué ciegos? Podían haber sido paralíticos, leprosos, endemoniados. Pero ¿por qué le traen estos ciegos y estos cojos a Jesús en el templo? ¿Qué pasó aquí en este pasaje del primer libro de Samuel, del segundo libro, capítulo 5, verso del 6 al 10? Recordemos que David también es un paralelo de Jesús. David primero reinó en Hebrón, aunque desde un principio de joven Samuel ya lo había ungido como rey sobre Israel. Pero todavía no era el rey de Israel. Pasaron muchos años. Primero reinó, gobernó en Hebrón, y después, cuando fue tomando fuerza, subió a la que ahora está en esta escena de Mateo, en Jerusalén, y específicamente en el templo. Jerusalén, hermanos, antes de ser la capital del estado de Israel, era una ciudad jebusea.
Y los jebuseos eran una de las 7 tribus o pueblos que habitaban toda la región de Palestina, la tierra de Canaán. Y cuando David sube para tomar la ciudad, que la habitaban los jebuseos, que eran los nativos de ahí, ellos se burlaban de David y decían: ¿qué? Jamás vas a poder tomar esta ciudad, jamás lo lograrás. Es más, te vamos a poner el ejército más inútil, un ejército conformado por ciegos y por cojos, y aún ellos te podrán detener. Es lo que le querían decir, se estaban burlando. Dice: aún ciegos y cojos te detendrán, jamás tomarás la ciudad. Pero cuentan las narraciones de este hilo de la historia que había un lugar por donde entraron. Y por eso David les dice: quien puede entrar por aquí para herir a los jebuseos, para herir a estos ciegos y cojos, porque los aborrece mi alma. Y entonces ellos pudieron tomar la ciudad. Y aquel ejército que aún los jebuseos decían el ejército más inútil, si fueran ciegos y si fueran cojos, los detendrían. Pero ellos lograron tomar la ciudad. Y desde ahí se dijo ese dicho: todos aquellos hombres subieron por aquel canal y mataron a aquellos jebuseos, que no estaban literalmente ciegos ni cojos, hermanos, sino que ellos habían expresado eso diciendo que aún un ejército hecho, formado por ciegos y cojos, impedirían que él tomara la ciudad. Pero la pudieron tomar. Y mataron a aquellos ciegos y cojos que eran la figura de un ejército inútil, pero en realidad eran los jebuseos, los que habitaban Jerusalén. Entonces, de ahí se creó ese dicho: ciego ni cojo no entrarán en la casa. Y ese dicho se fue escuchando, sonando aquí y allá, y se volvió como un proverbio. Y después de convertirse como un proverbio cultural, se hizo un dogma. Y se estipuló como una ley. ¿De qué manera? Que entonces no se dejaba ingresar al templo, a la casa de Dios, a los ciegos y a los cojos. Jamás hubiera imaginado yo eso, que estaba ahí en ese evangelio de Mateo, en la única parte donde dice que estos ciegos y cojos los trajeron, se acercaron a Jesús y Él les sanó. Él les sanó. Pero antes de eso, primero Jesús purifica el templo. Aunque la ley en el Levítico decía para el sacerdocio, dice: todos los descendientes de Aarón, ninguno podrá ministrar en su casa si tenía un defecto físico, como ser ciego, ser cojo, tener nube en el ojo, tener un testículo mayugado, tener un dedo más corto, un dedo más largo. Muchos defectos físicos no podría. Lo descalificaba a un sacerdote para ministrar en el templo. Pero sin embargo se estipuló una ley que específicamente a los ciegos y a los cojos se les impedía el ingreso al templo. Pero ellos no iban para el sacerdocio. Pero sin embargo no se les permitía la entrada, porque se volvió un dogma, una ley, lo que en aquel día David dijo: todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrarán en la casa. Jerusalén era una ciudad jebusea. Los cojos y los ciegos eran considerados como un ejército inútil que impediría que David tomara la ciudad. Pero aquellos
ciegos y cojos, que eran los jebuseos, fueron derrotados. Y esa frase se convierte en proverbio, se hace ley, de manera que en el tiempo de Jesús, en ese contexto histórico, no se le permitía la entrada al templo, ni a los ciegos, ni a los cojos. Algo que tal vez nosotros no sabíamos y entendíamos por qué. Pero vemos a Jesús que primero expulsa todos los mercaderes del templo. Y los mercaderes del templo, los cambistas, los que vendían los bueyes, las cabras, las ovejas, las palomas, todos aquellos que hacían negocio dentro de la casa del templo de Dios, primero Jesús los saca, los expulsa. Y hoy la iglesia como institución ha aceptado un mercado dentro de la iglesia. De manera que hoy la fe se lucra. Se benefician los líderes religiosos, la iglesia como institución por el gobierno de ella lucra, ha hecho un mercado de la iglesia y se permite. Y nadie puede decir nada porque la iglesia como institución lo ha aceptado. La adoración que es para Dios se lucra. La institución lo ha aceptado. Y lo sigue aceptando hoy. Pero Jesús lo expulsa. Lo echa fuera de la casa de su Padre. Y hoy como iglesia no podemos expulsar nada de eso. Oh no. Eres radical. No puedes decir nada del siervo, nada de la sierva. No puedes ir en contra porque entonces no eres un hijo, una hija de Dios. Hoy se lucra del evangelio. Hoy se lucra de la palabra. Hoy se lucra de la adoración. Y la institución, la iglesia lo permite. Y lo que la institución ha permitido hoy por siglos, lo que la institución había permitido por siglos en el contexto de Jesús, Jesús lo expulsa, lo saca, lo echa fuera. Y hoy como iglesia deberíamos también expulsar lo que muchas veces como iglesia hemos aceptado, la corrupción, el mercaderío de la iglesia, el beneficio personal como institución, porque eso no agrada a Dios. Lo que la institución había aceptado, Jesús lo rechaza y lo echa fuera. Lo que ellos daban por bueno, lo que acreditaba la institución de aquel tiempo, Jesús lo echa fuera todo. Y hay algo que quiere hacer. La institución dice, y querían matarle. Pero hoy nadie quiere levantar la voz. Hoy nadie quiere oponerse a la institución. Porque teme ser apedreado. Teme ser señalado, crucificado en las redes. Todo tiene que ir como van las corrientes de la iglesia. Lo que acepta la iglesia como institución, tiene que aceptarlo usted. Pero Jesús lo rechaza. Dios no lo mira como bueno. Y sin embargo, lo que la institución rechazaba, Dios lo acepta. La institución rechazaba la entrada al templo de los ciegos y los cojos. Jesús expulsa lo que la institución acepta y mete nuevamente al templo lo que la institución había rechazado por siglos. Y hoy, amada iglesia, yo quiero decirte que hacemos lo mismo. Aceptamos cosas, dogmas, religiosidad, legalismos que Dios mismo aborrece, que la palabra no respalda, porque aún no conocemos la palabra. Tenemos años ministrando, años enseñando la palabra, pero estamos como Samuel, que aún realmente Dios no se ha revelado en nuestras vidas, que no ha revelado aún su palabra, su verdad, que no conocemos realmente su trasfondo,
su significado y simplemente agarramos contextos, palabras fuera de contexto y las aplicamos a nuestro contexto hoy. Porque nos encantan las alegorías, la espiritualización de los textos bíblicos, cuando no es en realidad el mensaje de Dios para nuestras vidas. Cuando no conocemos el trasfondo de la palabra, su mensaje original, y después de conocerlo, ahora sí podemos aplicarlo a nuestro contexto de hoy en día, iglesia. Esos ciegos y cojos nos representan a muchos hoy, a grupos marginados, a culturas que se discriminan, aún mujeres, aún hombres, a grupos que viven oprimidos, marginados, que no se les permite el acceso hacia Dios, porque los excluimos, los dejamos fuera, y a esos son los que Cristo vino a redimir para que pudieran entrar y tener comunión con su Padre. A esos cojos y ciegos que representan hoy a muchos grupos. Pero la iglesia se ha llenado de dogmas, de doctrinas de hombres, y rechazan el ingreso a esos hombres, a las prostitutas, a los homosexuales. Los juzgamos y los condenamos y no les permitimos el acceso a que tengan un encuentro con Dios. Como institución hemos aceptado un mercader en la iglesia, un lucro, un evangelio que se vende, una adoración pagada. Negamos el acceso a Dios a grupos marginados, y así hemos estado por muchos años. Y aquello que hemos aceptado, Jesús lo rechaza y lo echa fuera, como lo hizo ahí en el templo. Y aquello que la misma institución, que aquellos mismos que nosotros como iglesia hemos segregado, aquellos que hemos excluido de que se puedan acercar a Dios, como estos ciegos y cojos que por siglos los habían rechazado para que no entraran al templo, vienen a Jesús y Jesús les sana, para que puedan entrar a la casa de su Padre. Hoy Jesús quiere hacer algo en tu vida. Tal vez tú te representas con estos cojos, con estos ciegos, que aún la misma sociedad te ha excluido, te ha menospreciado en tu misma familia, has sido rechazado por tu forma de ser, por tu experiencia de vida, por tu condición actual. Has sido menospreciado, menospreciada. No te dejan entrar al círculo de tu familia. No encajas con la moral de la iglesia. ¿Por qué tantos hombres y mujeres no vienen a una iglesia? Porque no encajan, entre comillas, con su moral, con su conducta. Así estaban estos ciegos y cojos, excluidos de poder entrar a la presencia de Dios. Y hoy, amada iglesia, estamos haciendo lo mismo. Vemos los personajes bíblicos y los criticamos, los juzgamos. Pero Dios permitió que se plasmara aún la conducta moral, la conducta humana de los personajes, con sus errores, con sus defectos, porque a través de ellos nos identificamos. Vemos cuán humanos somos como ellos, que somos imperfectos. Y la iglesia de Cristo aún es imperfecta. Nadie se sienta con esa aureola allá en su cabeza y que está listo para irse con el Señor. Porque muchas veces actuamos como ese pueblo de Dios, como esos líderes religiosos de su tiempo, siguiendo dogmas, impidiendo la entrada a almas de hombres y de mujeres
sedientos, hambrientos de la palabra, de tener una comunión con Dios, pero con nuestra mentalidad, entre comillas, con nuestra fe farisaica, saducea, escribana, les impedimos la entrada, el acceso a Dios, cuando nosotros teníamos que hacer lo mismo que hizo Jesús, sanarles, para que ellos sientan la libertad de entrar nuevamente a casa, a la casa de Dios, a ser restaurados, a que sus vidas sean restituidas, reconciliadas. Hoy como iglesia tenemos que sacar nuevamente lo que por muchos años hemos aceptado, que es un mercado de la iglesia, y restaurar aquellos grupos marginados, aquellos oprimidos, aquellos que se les impide el acceso a la casa de Dios, a tener una comunión con Dios a través de Cristo. Porque lo que rechaza la institución, Jesús lo sanó y lo restituyó. Y hoy nosotros como sus discípulos tenemos que hacer lo mismo. Ir hacia aquellos que han sido rechazados, segregados, y restaurarlos, sanarlos, para que puedan venir a la casa del Padre. Esa es la convicción que tenía Jesús. Y eso nos lo está dejando hoy a nosotros como iglesia. Aquellos que estaban negando el acceso hacia Dios, hoy nosotros lo que hemos aceptado por muchos años, Jesús lo rechaza. Y aquello que hemos rechazado, Jesús lo ha sanado, lo ha restaurado, para que tengan acceso a la casa de su Padre. Que el Señor te bendiga.